Todo el mundo vio cómo Donald Trump arrasó en las elecciones y a lo mejor muchas personas no lo conocen, así que hoy te contaré su historia para que veas qué clase de persona es. Y todo esto gracias a la película El Aprendiz. Por cierto, qué gran película es, pero bueno, empecemos. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Creció en una familia de empresarios siendo el cuarto de 5 hijos, de Fred y Mary Trump. Su padre, Fred Trump, era un exitoso desarrollador inmobiliario que construyó viviendas en Nueva York, así que pasamos a la década de los 70s y le explica a su pareja que el lugar es muy exclusivo, al que no cualquiera puede acceder. Ahí se encuentran millonarios, personas que mueven la ciudad. En ese momento, invitan a Donald a cenar y es Roy Cohn, un influyente abogado. Lo felicita por ser el miembro más joven admitido en ese club. Durante la cena, Roy le presenta a una persona aparentemente relacionada con la mafia. Donald comenta que le viene bien conocer gente, ya que trabaja en el sector inmobiliario y es hijo de Fred Trump. Pero los hombres se ríen, insinuando que el negocio de su padre no anda bien. Al día siguiente, Donald sale a cobrar la renta, pero muchos inquilinos apenas pueden pagarle o incluso le arrojan agua caliente. Donald le cuenta a su padre que consiguió una cita con Roy Cohn, pero su padre se burla diciendo que Roy no podrá ayudarlos porque es un delincuente. Donald lo defiende mencionando que nunca ha sido condenado. Su padre también se burla de su hijo mayor Fred Jr., considerándolo una vergüenza por ser piloto de avión. Esa misma noche, Donald vuelve al bar y se encuentra con Roy en el baño. Desesperado le pide que lo represente ya que teme perder los edificios. Roy a regañadientes acepta. Ambos pasan la noche juntos bebiendo y empiezan a hacer planes ambiciosos sobre cómo confrontar al gobierno. Al día siguiente Donald se presenta en la oficina de Roy con todos los documentos y Donald le asegura que pronto su foto estará en el muro de honor de Roy, ya que Roy es amigo cercano de Nixon, quien en ese momento es presidente. Roy se jacta de sus logros afirmando que ha vencido al gobierno 36 veces y que todos quieren estar cerca de él. Donald, impresionado, pregunta que cómo puede convertirse en un ganador y Roy le da una primera regla: atacar, atacar, atacar. Luego Roy contacta a una abogada y le advierte que se prepare ya que enfrentarán una demanda costosa y necesitarán recursos y que es Roy y su cliente es Donald Trump. Esa misma noche el jefe de la abogada llama a Roy exigiendo explicaciones sobre la amenaza y Roy simplemente cuelga. Entonces le enseña a Donald la segunda regla: nunca admitas nada, niega todo. El juicio comienza y Roy astuto sabe cómo manejarse en la corte. Donald con personas negras. Finalmente, Roy le da a Donald su tercera y la más importante de las reglas: aunque pierdas, jamás admitas la derrota, declara siempre una victoria. Para cerrar el caso, ambos van a hablar con un hombre influyente en el sistema judicial. Roy va al grano y le pregunta que qué pensaría su esposa si supiera que él se encuentra con hombres en Cancún, mostrándole fotografías comprometedoras. Aunque el hombre asegura que es imposible deshacerse del caso, continúa amenazándolo. Pasados unos días, Roy llama a Donald y le cuenta que han ganado el caso. Llegaron a un acuerdo con el gobierno. Roy consigue que Donald dé una entrevista, ya que los periodistas quieren cubrir la noticia. En la entrevista Donald se va a lo grande, anunciando que planea. Roy le comenta que va por muy buen camino y que está aprendiendo mucho. En otra ocasión Donald ve a un grupo de mujeres en el club, que no pueden entrar porque no están en la lista. Se acerca y le dice al guardia que ellas vienen con Roy. Luego, al momento de pagar la cuenta, se encargan de decirles que Donald cubrió todo. Y a la salida, Donald pasa en su limusina y se ofrece a llevarlas. Invita a una de ellas, Ivana, a cenar, pero ella menciona que tiene novio, algo que no será problema para Donald. Más adelante, Donald asiste a una fiesta de Roy. Al buscar a Roy, lo encuentra en medio de una orgía, algo que sorprende a Donald, ya que Roy públicamente se muestra en contra de la homosexualidad. Donald explica sus planes para restaurar un hotel en ruinas y convertirlo en el más grande de Estados Unidos. Los inversionistas se muestran escépticos. Donald asegura que tiene al alcalde en su bolsillo y que obtendrá una reducción de impuestos. Ante una reunión con el alcalde y el comité, Donald busca el apoyo del gobierno para la reducción de impuestos. Un miembro del público protesta, señalando que los ricos no necesitan más beneficios fiscales, lo cual irónicamente se convierte en una de las metas de Trump en sus futuras propuestas electorales. Donald, preocupado, consulta a Roy sobre qué hacer y este lo lleva a una habitación secreta llena de cassettes y grabadoras. Explica que ahí graban a las personas importantes que van a su casa. Entre las grabaciones tiene una de un miembro del comité, que una vez le pidió ayuda con un problemita de $50,000 que misteriosamente desaparecieron, y usan esa cinta para presionarlo. Finalmente, el comité vota a favor de la reducción de impuestos, lo cual incluso sorprende al padre de Donald, y no entiende cómo lo logró. Más tarde, Donald pregunta a Roy si es legal grabar a las personas, pero Roy le asegura que en el juego de la política y el poder, la democracia a veces requiere esquivar ciertos tecnicismos.
Roy le menciona el caso de Ethel Rosenberg y Roy comenta que no le importó que fuera una madre de 2 hijos, que debía morir por traicionar a su país. Aquí les va el contexto. Ethel Rosenberg y su esposo Julius Rosenberg fueron figuras centrales en uno de los casos de espionaje más polémicos de la Guerra Fría en Estados Unidos. Fueron acusados y condenados por espionaje en 1951 bajo cargos de conspirar para pasar secretos nucleares estadounidenses a la Unión Soviética. Este caso, que generó una fuerte división en la opinión pública, concluyó con su ejecución en 1953, lo que convirtió a Ethel y a Julius en los primeros civiles en ser ejecutados en Estados Unidos por espionaje. Roy Cohn, un joven y ambicioso abogado de 24 años, desempeñó un papel clave en el proceso contra los Rosenberg. Era parte del equipo de fiscales del gobierno y trabajó de cerca con el juez Irving Kaufman para asegurar una sentencia de culpabilidad. Roy era conocido por su estilo agresivo y su enfoque despiadado en los casos que manejaba, y se ha afirmado que ejerció una fuerte influencia sobre el juez Kaufman para que impulsara la pena de muerte a Ethel, aunque las pruebas contra ella eran débiles en comparación con las que había contra su esposo Julius. Con el tiempo, el hotel empieza a construirse y Donald se acerca más a Ivana. Le cuenta a Roy que planea casarse con ella y Roy lo desanima, advirtiendo que el matrimonio es un contrato y que, en caso de divorcio, ella podría quedarse con la mitad de su fortuna. Pero Roy le dice que no se preocupe y quieren que Ivana firme un acuerdo prenupcial. Ella se ríe de las cláusulas, como la que estipula que debe devolver los regalos de matrimonio, y en un momento le devuelve el anillo a Donald. Él reacciona rápidamente ofreciéndole depositar $50,000 en su cuenta en ese momento, si se casan. Finalmente Donald le asegura que la ama y que quiere formar una familia y envejecer junto a ella. Iván acepta y terminan casándose. En la boda, Roy se acerca a Donald y le dice que lo ha logrado. Todas las personas importantes de la ciudad están presentes. Mientras pasan los años, Donald tiene ya un hijo, Donald Jr. En ese periodo, su hermano Freddy aparece buscando ayuda. Se ve enfermo, desmejorado, y le confiesa a Donald que está al borde de la locura. Donald le ofrece dinero para que se quede en un hotel y le promete ayudarlo. La construcción de la Trump Tower está casi terminada y durante una entrevista le preguntan a Donald que qué haría si perdiera toda su fortuna. Él responde que se lanzaría a la presidencia. Después aclara que es una broma. En otra ocasión, más tarde, en un helicóptero, Donald le cuenta a Roy que planea construir un casino, pero Roy le sugiere que primero termine la Trump Tower, pero Donald con confianza le asegura que sabe manejar el negocio de los casinos. Mientras Roy le explica los complejos requisitos de las licencias, Donald responde que para él todo es posible, y Roy parece arrepentirse de haber moldeado al Donald que ahora tiene delante. Momento de tensión, Donald le pregunta a Roy que por qué está tan amargado, a lo que Roy responde que le molesta que ya no lo escuche. Además, le recuerda que un abogado factura a sus clientes. Donald le dice con arrogancia que le envíe la factura, pues ahora es millonario y exitoso. En ese instante recibe una llamada. Su hermano Freddy ha fallecido. Aunque Donald intenta mostrarse fuerte, sufre profundamente por la pérdida. Finalmente llega el día de la inauguración de la Trump Tower y, como siempre, asisten las figuras más influyentes. En privado, Roy le pide a Donald un favor: una habitación en la torre para Russell, quien padece neumonía y vive en una casa de campo muy fría. A pesar de sus reservas, Donald accede por consideración hacia Roy. Sabe que está subiendo de peso y que parece una naranja. La discusión se intensifica hasta que Donald la empuja al suelo, forcejean y la pasan más años, y ya en la mitad de los 80 casinos en 2 años. Ivana sigue a su lado, pero ambos saben que el amor entre ellos se ha desvanecido. Donald solo piensa en seguir expandiéndose. En ese periodo, Donald se entera de que Russell, la pareja secreta de Roy, tiene SIDA. Poco después se encuentra con Roy en la calle, quien le reclama por haber sacado a Russell del hotel. Donald lo justifica como un error. Roy, enfurecido, lo acusa de malagradecido y le recuerda que sin su ayuda no sería nadie. Donald, enojado, le responde que ha llegado hasta donde está por mérito propio. Donald visitó sobre el SIDA, mostrando miedo al contagio, a lo que el médico aclara que el virus no se transmite por el aire ni por contacto casual. Donald cree que a lo mejor Roy pudo contagiarlo. Donald ve una entrevista a Roy donde le preguntan si tiene SIDA, a lo que Roy responde que no, afirmando que solo está enfermo de cáncer. Cuando el entrevistador le pregunta si es homosexual, Roy lo niega rotundamente. Tiempo después, Donald invita a Roy a una mansión en Florida, donde le regaló un par de mancuernillas de diamantes con la inscripción Trump. En la cena se los muestra a Ivana, quien comenta que son falsos,
criticando la falta de vergüenza de Donald, lo cual fue un tema de discusión en la vida real. Donald pronuncia algunas palabras en honor a Roy, pero al saber que Donald lo engañó se pone a llorar y se va. Pocos días después Roy fallece. Donald manda a limpiar toda la habitación y también se somete a una cirugía para bajar de peso. Vader. Donald quiere sacar un libro y entonces contacta a Tony. El escritor le pregunta sobre su infancia. Donald se rehúsa diciendo que no le gusta mirar al pasado. Tony insiste en que un poco de contexto podría ayudar a los lectores, pero Donald le responde que en la vida todos. Y le pregunta cómo se le ocurrieron esas 3 reglas, y Donald responde que es algo instintivo, una habilidad natural que algunos tienen en los genes y otros no. Llegaste hasta aquí, gracias, suscríbete si el video te gustó y nos vemos en un próximo video.